Hola, me llamo Joana, tengo 28 años y me he operado de miopía. Ha sido la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Por fin he podido decir adiós a las gafas y lentillas gracias al implante de las lentes Artilens. Desde pequeña mi vista ha sido tan mala que nunca he podido ver sin la ayuda de mis gafas. Con tan solo 8 años ya me diagnosticaron miopía y a los 10 años me recomendaron empezar a utilizar lentillas por la diferencia de graduación. Con los años la cosa fue a peor. Dependía tanto de mis gafas y lentillas que no podía hacer cosas tan cotidianas como lavarme el pelo, distinguir el gel del champú, hacer deporte, ver la tele, leer un libro, sin tener que estar pendiente de ellas. Desde que me despertaba, en el momento de tener que quitar la alarma del móvil ya me recordaba mi mala visión. Cosas tan simples como maquillarme, ducharme o incluso peinarme sin la ayuda de mis gafas se convertían en un auténtico problema. Aunque aprendes a vivir con ello, en el momento en el que el doctor Mariano Arroyo me habló de las lentes intraoculares, estaba deseando operarme. Bueno, Joana, has visto que te hemos hecho muchas pruebas que nos dan una idea de cómo está tu ojo para saber qué método es el mejor para corregir tus dioptrías. Es verdad que la gente cuando viene enseguida pregunta por el láser, pero el láser tiene bastantes contraindicaciones. Y tu caso, una alta miopía con astigmatismo, es una de ellas. No se puede realizar una cirugía con tantas dioptrías. Entonces yo te voy a explicar el tipo de cirugía que te vamos a realizar para poder corregir tu problema. Tu miopía es demasiado elevada para ser corregida con láser y además tienes bastante astigmatismo. Entonces el mejor método para corregirlo va a ser utilizar una lente anclada al iris que se llama Artilens. Esta lente tiene más de 25 años de historia y está muy comprobada tanto su biocompatibilidad como sus resultados. Con esta lente podemos corregir miopía hasta 23 dioptrías, entonces no hay ningún problema en tu caso en corregirlas. Las ventajas fundamentales de las que vas a disfrutar es que este sistema da una mejor calidad de visión que el láser y además es reversible. Eso quiere decir que en cualquier momento, si hay cualquier problema, esta lente la podemos quitar o recambiarla por otra. Te voy a comentar cómo va a ser tu cirugía con el ejemplo de otros pacientes, de otros ojos, de otros pacientes ya operados. Vamos a colocar una lente anclada a tu iris en una orientación determinada para corregir el astigmatismo. Aquí ves diversos ojos con la lente colocada en diversas posiciones de otros pacientes que ya han sido intervenidos. La anestesia va a ser anestesia local, no vas a notar ningún tipo de dolor y la duración va a ser entre 15 y máximo 20 minutos. Después, en el posoperatorio, únicamente tendrás que ponerte unas gotas y no hacer ejercicio físico violento. El índice de complicaciones es bajísimo, es perfectamente asumible como muchas otras técnicas quirúrgicas que utilizamos de cirugía refractiva. El riesgo es muy bajo, entre otras cosas, porque vamos a tomar todo tipo de medidas para impedir que eso suceda. El intervalo entre un ojo y el otro será aproximadamente una semana. Durante esa semana, para que no haya mucha descompensación, podrás seguir utilizando tu lente de contacto en el otro ojo. Al final le hemos implantado a Joana una lente de 15 dioptrías de miopía y 3,5 de astigmatismo. La hemos anclado al iris y la operación ha sido todo un éxito. La operación duró tan solo 20 minutos y al día siguiente cuando me desperté pensé que estaba soñando. Era capaz de ver por mí misma sin ayuda de gafas ni lentillas. Fue despertar mi ver, cosa que jamás me hubiese planteado ni habría sido capaz de hacer. Al cabo de unos días ya estaba completamente recuperada y lo único que me quedaba de mi anterior vida era la obsesión de pensar cuántas horas llevaba con las lentillas, porque ver bien durante tanto tiempo para mí era imposible sin ellas. Ahora puedo cumplir mi sueño, que es ser guardia civil, cosa que antes ni me planteaba, ya que la profesión exige mucha actividad física intensa y además la misma posición no permite a personas con más de 2,5 dioptrías de miopía optar a una plaza.